sí. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí iniciando nuestra segunda entrevista y el día de hoy nos encontramos en la casa de Aurora dos Rock. chicas que las Nah, cuales mire. respeto mucho, admiro mucho y quiero mucho, son muy amigos, Gracias. amigas de mi mamá, Gracias. muy amigas de la familia. Gracias. Y se les aprecia mucho a la señora Gracias. Aurora Romero Ortiz y a la señorita Engracia Romero Ortiz también. Las dos son unas señoritas. Y pues aquí estamos otra vez dándoles lata. Tuvimos ahí un detalle con el video anterior. Y aquí nos encontramos nuevamente en su casa. Gracias por recibirnos. Están en su Bienvenidos. casa y sean bienvenidos. Y pues Estamos bueno, dispuestas a ver qué es lo que nos va a preguntar ahora. no, vamos Pero a yo sé. platicar de algo no muy complicado. Estamos haciendo un documental, se podría decirlo así, de la creación de Cuautitlán Izcalli, pero sabemos que pues nuestros pueblos, Santa María Tenguistengo, Huilango, Axotlán, Piedra Gorda. El Rosario, Piedra Gorda, acá el cerrito que no era el cerrito, era San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo. pues éramos de Tepozotlán, barrios de de Tepozotlán, Bautizados, confirmados, todo Tepozotlán. todos éramos de allá de Tepozotlán y pues queremos que este tipo de videos pues se queden para la posteridad, para que ya cuando también nosotros nos vayamos se queden ahí, para que los chavos y chicos que Den un vienen ejemplo, ¿verdad? Sepan cómo inició. que conozcan Ahora, exactamente, que Cuautitlán conozcan Izcalli, cómo fue de que ¿Qué fue nuestra nació. vida? Sí. ¿Qué fue nuestra vida de Y niños? Cuautitlán Izcalli es un municipio pues nuevo. porque Nuevo es de- relativamente, ¿verdad? Relativamente es de 73 a Tres. ser, sí, ¿verdad? 73 para acá. Y Tepozotlán pues es antiguo. Antiguo. Lógico, dicen que es más antiguo la iglesia de San Lorenzo de Sonco que Tepozotlán. ¿A poco? Que sí, que esa es la más antigua y más de más Bueno, años. también la que me dijeron que es más antigua que Tepozotlán. Tepozotlán es la de San Santa Mateo. María. Ah, Xolo, San San también. Mateo Xolo. Ah. También. Ese Son es- iglesitas ese es- ya muy antiguas. Fueron primero que la catedral, no, que la el convento. convento de Tepozotlán. El convento de Tepozotlán. Y Era pues, la iglesia mayor, porque antes así se la llamaba, la iglesia mayor, era la de Tepozotlán, la grande, y arriba era la capilla que les decía. Es decir, después quedó como iglesia, como parroquia, y lo de abajo quedó como convento. Pero cuando inició principalmente antes, siempre se le decía, ¿dónde fue el bautizo? En la iglesia mayor o en la capilla. Sí. Eran los Todavía nombres está que la te- pila con que nos bautizaban. ¿A poco? Sí, ahí en el museo, en la En iglesia el mayor. museo de en el Tepozotlán. En la iglesia mayor que está Ah. de oro y de todo, ¿no? Ahí los bautizaban. Ahí todavía está el cuartito porque el día que fuimos con el padre Noé a verlo, se paga para entrar, no le quitan todos dentro, Ujú. ¿no? Pero le van explicando a usted, o ustedes sus retablos, ¿no? Ahí todavía está con que nos bautizaban. Un cuartito chiquito. La Órale. pila. Un día había de ir. Yo creo que voy a prestar más atención. Yo sí he ido al museo de Tepozotlán, pero no había prestado atención en ese, Todo como que es como una piletita. Todos Sí. sus vestidos, todo lo que hay, sus retablos, sí. Está muy adentro. bonito, Está ¿verdad? muy lindo. Y muy limpio. Y a ver, cuéntenme, ahora sí entramos en materia. Cuéntenme del Rosario. ¿Qué fue del Rosario en sus inicios? ¿Ustedes crecieron aquí, llegaron aquí o siempre Nacimos hacia aquí. Aquí Aquí nacimos. somos nativos. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuela, todos son de aquí del ¿Cómo se Rosario. llamaba su papá Perfecto Romero. y su mamá? Porfirio Ortiz. Porfirio Ortiz. Porfirio Ortiz. ¿Eran aquí nativos de aquí Mi de mamá era Rosario? de No, Atlamica. mi mamá era de San De Juan Atlamica. De los Espinosa. Mi mamá era Porfirio Ortiz Espinosa. Ah, Sí, mira. Era tío Manuel Espinosa, sí lo conocí. Sí, Se la robaron y se la trajeron para acá. Mi papá. Sí. Qué bueno, me da gusto Sí. que así haya sido porque Su bisabuelita, su abuelita de mi papá también era nativa de aquí, era Esa sí. Marcelina Figueroa. Y su
bisabuela era Coleta Sánchez. Y también de aquí De aquí nativa. ¿Siempre fue el Rosario aquí? ¿Siempre se llamó así? Sí, siempre, Barrio del Rosario. Barrio del Rosario. Sí, porque le digo que anteriormente era el Rosario Tianguistengo, porque perteneció a Santa María. Ah, sí. Estaba unido como Santa María con el Rosario. Aquí no había capilla, no había nada, todo se hacía en Santa María, todo iba en la Santa María. Como le digo, los barrios, tenía cada barrio su capilla, San Lorenzo uno, aquí el Rosario otro. En la iglesia de Santa María En la Tenguistengo. iglesia que está Digamos de Santa María. las capillitas que rodeaban Sí, a la iglesia. esa sí se acuerda todavía. Sí, sí, Esa sí, me acuerdo, claro. Era una de San Lorenzo, que la tenía que vestir, Adornar. preparar y todo para la misa, el día de la fiesta. Los de San Lorenzo. Los de hoy, el Cerrito. Era mi abuelo, Juan. Don Juan ¿A Romero poco? era el que él le tocaba hacer la capilla. Aquí la del Rosario, la que años estuvo arreglándola y todo fue don José Vaca, su papá de don Agustín Vaca y de todos ellos. Ya. Y ahora sí la de Huilango, quién sabe quién la arreglaría, y la de Santa María, porque Santa María O sea, tenía tenía la de la ella. suya. Sí, sí, Tenía sí. la Sí, suya. sí, sí. Y entonces, esa iglesia, bueno, más bien las capillitas, las adornaban cuando era la fiesta de Sí, Santa María nada Tenguistengo. más cuando era Ahorita, sí. el 15 de agosto para hacer la fiesta, para la procesión y todo, y desde el día que iniciaba la fiesta, cada mayordomo de su ermita, le llamaba, Ermita. de la ermita, tenía que ir a pintarla, arreglarla y estar ahí a la hora de la misa, porque hacían la procesión y en cada ermita tenían que hincarse el padre y tenían que tener su mantel, como Sí. si fueran a hacer una misa, Ay, sus qué bonito. floreros, Santísimo. sus floreros y todo. Pasaba el padre, en la mesa se ponía el Santísimo, el padre se hincaba, toda la gente rezaba, terminaba y se iba a la otra ermita. Ahora, pregunta, ¿cada ermita tenía la imagen representativa al barrio? Por ejemplo, en el Rosario, en la capilla del Rosario, ¿no? No, nada más el día de la fiesta sacaban la Virgen. El día de la fiesta sí ponían un retablo de, por ejemplo, una de aquí del Rosario, el de San Lorenzo, pero no, porque como le digo, la Virgen del Rosario está grandecita, la de Santa María, no la sacaban. Nada más ponían un cuadro, un retablo que era el de Ok. uno que es del Rosario para saber que era del Rosario, otro de San Lorenzo para saber que era de San Lorenzo y así. Y como ahorita el Santo Jubileo, También lo tenían íbamos a que- encontrar hasta la barranca, porque venía que de la hasta Aurora. La Aurora. barranca De allá de los Capulines. De allá Ah, de los ya, gallos. Ay, De, de los gallos. bajando la loma de los gallos. Ah, Así, iban a encontrarlos hasta la Aurora. Allí en el crucero de la Aurora, allí tenía que llegar el... Donde está el bar La Frontera, ahorita. Ahí, Ahí los iban a encontrar. ahí iban a encontrar al Santísimo. De ahí se lo traían Íbamos, tirando porque flores. sí íbamos. Sí, tirándole flores a donde venía pasando, porque lo traían caminando, no había transporte. No ni nada. teníamos dinero, pero íbamos a traer muchas flores gigantón desde Sí, porque siempre el Santo girasol. Jubileo fue en octubre, ahora ya Girasol. lo cambiaron. Pero Aquí se daba años mucho fue el en- girasol. Pues Sí. todavía, ahora ya no. porque- Ya no tanto. Pero antes sí. Juntábamos una canasta de petalitos de flores de girasol y del Pura gigantón. flor de del la campo, hierba blanca, de todo. Y con eso lo veníamos Tirando. tirando de flores todo el camino hasta llegar a Santa María, a la iglesia. Y no tenían antes entonces la iglesia que hoy conocemos del Rosario a partir de... ¿Ya existía como capillita o no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Hasta que hubo un problema, una discusión entre Santa María y en el Rosario, echaron pleito, pelearon por los terrenos de la comunidad de la Virgen, que le decían, ustedes sí se acuerdan de ellos, ¿no? De la zanja al otro lado. Ajá. Ahí pelearon por eso, entonces ya se dividieron, ya no, entonces ya Santa María ella se quedó con la Virgen, ya nada más les dijo que se las iba a prestar cada año el día de la fiesta. Entonces ya el Rosario, un señor, don Sebastián Vega, donó el pedazo donde está la iglesia. La iglesia actualmente. Él donó el pedazo para la iglesia. Y le digo, años, yo creo que más de 5 o 6 años hicieron más, yo creo. La misa nomás en una casita que hacían de puro sau llorón. ¿Qué es el...? Un árbol, el que se árbol, ve en los la sau zanja, llorón con que hay en la hacen las zanja. canastas, que es- Ah, ya, Pues ya, bueno, ya. ¿Sí lo conoces? Sí. Sí, lo he visto. Sí, pero para que todos lo conozcan, Sau llorón.
De Sao porque digo, Llorón. a nosotros sí se nos es familiar, pero seguramente Otras gente. para las personas, las nuevas generaciones van a decir que es el Sao Llorón. Sao Llorón, sí. Un árbol. Sí, Un un árbol. árbol. Como De el árbol árbol. de Sao Llorón hacían, como son largas y se doblan fácilmente a como las quieren doblar Ajá, la sí, hoja, ya ve que hacían, tejaban con eso toda la capillita. Y allí se quedaba la Virgen una noche que la prestaban, se quedaban varios del pueblo a velarle en la noche. Ay, qué bonito. Y ya de otro día se hacía la misa y se iba a entregar a Santa María porque era de allá. Pero siempre nos hemos llevado mal, o fue a partir de que dice, ay, ya ve que una discusión con los de Pero Santa ya, sí, María, no, o pero siempre ya nos hemos después llevado ya no, bien. Ya después ya no, nomás se fue cuando la discusión que, eso sí, ahora me acuerdo, que discutieron, dicen, por lo de la comunidad de la Virgen se separó Santa María más del Rosario, entonces ya dijo el Rosario que es su pueblo y Santa María es Santa María. Y ya, pero siguieron, cada año prestaban la Virgen. Nada más que cuando se hizo la capilla ya no la quisieron entregar, dijeron que ese era de ellos y que compraran su imagen nueva a ellos. ¿Y la imagen que tienen aquí, la más representativa, esa tiene muchos años? No. Fue cuando inició la iglesia, no tiene No, mucho, no tiene es mucho. como, pues podría ser como del Pero 50 y no más. como del 59, pero como el 57 compraron la imagen. ¿Y la iglesia entonces tiene más o menos que ahorita ya como 70 años? Menos. Menos. No, Menos. Bueno, de donado el terreno sí, como 70 años. Pero de que se fincó la iglesia tiene como, yo creo como unos 60. No. No, sí, como 60 años tiene, no tiene más de que se hizo la iglesia, ¿no? No tiene más. Pues cuando empezaron para fincarla fue doña Altagracia Melgarejo y doña mi comadre Jesús Remedios. Fueron las primeras que empezaron a buscar, a pedir la cooperación, porque con cooperación del pueblo se hizo todo el piso, el mamposteo de lo que era la primera capillita, la del medio, la iglesia. Como se hacían antes las cosas y ahora ya no. Ya Dice, no. todo se hacía con faenas. Sí, así que lo todo hicieron. el pueblo llegaba a Levantaron hacer el las- mamposteo y en el mamposteo ya se marcaba que allí iba a ser la capilla. Pero dilató bastante tiempo hasta que empezaron que no, pues que ya se iba a trabajar más, como ahorita, como inicia una capilla empezaron. Esas señoras se comprometieron que ahí iban a recoger y recaudaban cada 8 días. A la mera hora no hicieron nada, se gastaron el dinero, sí, y no hicieron nada. Unas 2 Remedios y de Altagracia se fueron para México y nunca regresaron. ¿Usted anduvo en México? Ella No, sí. pero yo no era Altagracia Melgarejo. Era Altagracia Melgarejo. Una tía seguramente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, Altagracia Melgarejo. Altagracia Melgarejo. Mm. Sí, y ya, después ya se pusieron más, otras personas, por eso te digo que no tiene tantos años, así como 70, no. Porque quien le tocó empezar a recaudar fue la difunta Inés González. Inés González, Ujú. ya. Sí, la esposa de Vicente Torrijos. Y el difunto Juan González, el que vive allá en Santa María, que después se fue para Santa María. Ya, Él era los recaudadores pero él Para todavía la vivía capilla. aquí en el Rosario, para la capilla. Y esta señora Inés González tenía una chamaca como de 13 o 14 años, pero le gustaba mucho lo de la iglesia, entonces se dedicaban a recaudar. Por eso yo me imagino que la iglesia la han de ver ya levantado como por el 58. Entonces, por ejemplo, antes de la iglesia ya existía el panteón. Ese sí. El panteón ya tenía más años, el panteón Sí. del Rosario. Sí, el panteón, sí. Sí. El panteón, sí, para que vea, el panteón yo creo que tiene más de 70 años. Ese sí. Sí, me El acuerdo. panteón. ¿El panteón cómo se llama, el de aquí? Ponciano Aguilar. Fue Así el- se llama sí, el... sí, panteón. porque fue el primer difuntito que se enterró de la Aurora. Es de la Aurora. Y a mira. eso se le puso. Ponciano Aguilar. Ponciano Aguilar. Ponciano Aguilar. Ujú. Hicieron la barda de todo alrededor del panteón, pero no todo hasta como está bardeado ahorita. De cantera. Sino, luego se ve allí donde quedaron las canteritas tiradas, donde está la primer puerta. Ajá, sí, ya. La segunda puerta, la de adentro, no la primera de afuera. La segunda, ve que adentro, para Ah, adelante sí, del cierto. descanso Ajá. está una puerta, esa era la puerta y barrieron pues, poco terreno. Pero el difunto Severiano había donado todo el terreno que está, todo lo que Severiano barrió. Melgarejo. Él fue el que lo donó. Mm. Don Severiano Melgarejo fue el que donó
todo el, Para el panteón. para el panteón, todo el terreno. Sí, pues, Y ya como donó todo el terreno, entonces ya después dijeron, no, pues si todos no los dejó, hay que bardearlo todo. claro. Y como ya después, pues don Rutilo empezó a, aunque sea de a poquito, empezar a vender, dijeron, no, pues un día va a decir que es hasta acá de él y lo va a vender, ¿no? Es más, está el croquis, los planos, donde está todo lo que es del panteón. Ya. Ya con nombres de las calles, de esta calle de aquí, desde ese tiempo ya tiene su nombre Su la calle. nombre. Sí. Uy, pero entonces el panteón de Santa María quizás es más... Sí. más- Ah, no, sí, pues allá está sepultada mi bisabuelita. ¿A poco? Sepultaron unos de mis hermanos, Dos. dos de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros. Eran? Era Juanita. No, Socorro. hermanos éramos, fuimos 16 hermanos, entre hombres y mujeres. 6 hombres y 10, sí, 10 6 mujeres. hombres y 10 mujeres. A ver, usted dígame quiénes son las mujeres. El nombre de las mujeres. Teresa. ¿La más grande? Ujú. ¿Ella ya falleció? No, ella vive, acaba de cumplir 90 años. Órale. Las mujeres todas casi. Teresa Romero, Engracia Romero. No, pero quiere las de las mujeres. Ah, de las mujeres. Entonces Marcelina. fue Teresa Romero, Engracia Romero, Marcelina Romero. ¿Tú? No, Esperanza. Esperanza murió. Romero. Ella ya falleció. Ella Sí. sí falleció. Aurora, ¿no? ¿Tú? Sí, ya después fui yo. Aurora, María, no. No, es Socorro. Ah, fue No. Socorro una que murió. Ah, sí, cierto. Sí, después fue Socorro una que murió. Socorro, Esperanza. Por eso ya pasó Esperanza, ¿verdad? Esperanza ya fue Socorro, que la que murió. Y después de Socorro la que murió, bueno, fue un hombre y después fue otra mujer, Socorro, mi hermana. ¿Y de los Socorro. hombres? Y Socorro, dejé de decirte, Se los demás murió mujeres Fernanda. fue Socorro, luego es Yolanda, María y Guadalupe. Oh, ya. Esas son todas las mujeres. Y de los hombres fue... Y ¿De los hombres todos viven? No, No. ya nomás Esos. queda Froilán, Eugenio y Perfecto. 3, Mm, ya murieron 3. Sí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué bonito. Sí, ¿te acuerda mucho? Yo sí quisiera volver a esa vida. Más tranquila, ¿verdad? Ay, no había Mucho más tranquila. morbosidad. Más tranquila, pero más trabajaba uno. Pues sí, pero no le hace, pero usted salía donde quiera y ni quién. Pero Eso yo sí, creo que Eso sí. el hecho de que era gente más trabajadora Sí, hace- respetuosa. hacía que la gente, porque viviera más tiempo, porque hoy se dice que hoy tenemos Muy mayor deprisa. probabilidad de vida, de años, pero de verdad yo conozco a muchas personas que han fallecido arriba de 90 años y yo creo que esa fortaleza que les dio la vida fue parte de que siempre eran gente que se ¿Trabajamos? sí, Trabajar, llámese mujeres y hombres, Sí. siempre trabajaban. trabajar. Mi papito, ¿por qué trabajó tanto? Tuvo ejido porque pudo, desmontó con pala, pico, barreta para cultivar la tierra. ¿A qué se dedicaba Mi su- papá al campo. Primero trabajó en la Aurora, en la fábrica. En la fábrica. Sí. Ya Se después salió. que se salió de allí, ya trabajó su tierra. Mm, Y qué bonito era antes, porque fíjese, cosechaba uno, papá trabajaba en la Aurora, y en la tarde pasaba por nosotros con las sémilas a cargar los costales de maíz, ¿sí? Y nos veníamos a las 10 de la noche y ni quién, bien tranquilo. Ni Qué quien bueno. les hiciera nada, ¿verdad? Nada, si acaso lo que veíamos era un conejo que corría, y eso era todo. Y se asustaban. Pues sí, porque, sí, pero no. Y cuando le estaba la luna bien bonita. Ay, hermoso, Pues sí, porque antes no había luz, todo oscuro. Los luceros antes se veían, mi papá decía las cablillas, unos redonditos de lucero. El cielo era diferente, ¿verdad, doña Aurora? Sí. Bien Iluminado. estrellado. Salías y veías todo lo estrella, pero no había luz. Estaba oscuro en la oscuridad, se veía todo. Aquí ya que luciérnagas ves, Toño. No, ya no. Yo no necesito uno ir a donde haya mucha hierba y de noche donde no haya luz para que se vea. Sí, ya no hay luciérnagas. Aquí ya no por hay aquí. luciérnagas. ya no. Se acabó todo eso. Se acabó todo eso. Y era seguro aparte. Sí. y- Más que nada Sí. seguro.
Nadie lo Hoy ya sentía. de aquí del Rosario a Santa María Ya da en la miedo, noche ya da salir. miedo. ¿Ya da miedo? No, Sí. sí, ahora sí. Yo, mi papá de chica me mandaba a cuidar con toda, arriando 12 o 14 vacas, de aquí hasta allá, hasta Barranca Honda, ¿sí sabe usted? De Tierras Blancas más adelante. Ah, ya. Hasta allá, solita. Las vacas ya sabían, se iban todo al camino, nada más casi que siguiéndolas. Toda la vereda. Y yo tendría yo como Veredas. 8 o 9 años y me mandaba con todos esos animales. Ahora yo creo que... ¿Solita? Solita. Decía yo, para allá te espero, me voy adelante. Hija. O él se dormía allá. Mi papá durmió mucho tiempo allá en Barranca Honda. Tenía un ranchito y un cuartito y allí dormía. Qué bonito, ¿verdad? Sí, allí dormía. Si yo le digo que al lado de abajo de Barranca Honda, al otro lado, que ya era propiedad y elegido de los de Santiago, Ujú. hay unas cuevas grandotas. Y mi papá allí dormía. Y allí nos dormía. ¿A poco? Ahí Pero nos- pasaban la noche. Sí. Allí dormíamos toda la noche. Órale. Para no venirnos, mandaba a sus vacas, sí, porque tenían que ordeñar para su leche. ¿Cuánto tiempo se hacían caminando? ¿Como un par de horas? No, ¿cómo? como 3/4 de hora se hace o una Ah, hora de ya. aquí a allá. Porque antes todo esto era veredas, hasta para llegar a Santa María, ¿verdad? Era Todo vereda. era vereda. Y por donde quiera. Así uno vereda y ya ibas donde agarraba más derecho por ahí para cortar Donde camino. agarraba. Ahora no, ahora hay que dar la vuelta y todo. Y antes no, antes en cualquier parte hacía uno vereda y salía uno rápido. Simplemente para subir a Santa María. Aquí agarraba uno el camino, bajaba uno la bajada para llegar a casa el difunto Abel, el difunto si todavía vive, Abel Gómez. Abel Gómez, se bajaba uno tantito, subía uno por acá hacia las Garcías y ya salía uno hasta allá, hasta casa el difunto Juan Guadalupe. Y yo ahora no, hay que dar toda la vuelta y irse toda la carretera. Toda la carretera. Entonces, como tal, la carretera, lo que es 16 de septiembre, todavía... Era No camino. existía, era un camino nada Era más. camino. No había carros, no había nada. Puro caballo. Puro caballo, burro para los animales que venían desde Piedra Gorda, iban a pastar hasta la ¿Y ustedes se acuerdan quién fue el primer padre de aquí del Rosario? Yo no, yo eso sí. Pues yo sí me acuerdo de mucho, pero en realidad el primero No no se me acuerdo. acuerda. Y de pie estar, hasta el padre José fue el primero que estuvo para estar ya que radicar aquí, como quien dice, que vivía. Porque de ahí uno pertenecía a Santiago. Todas las misas iban a pedir a Santiago, no a Tepoztlán. Cuando Sí, no cuando sé qué. ustedes adquieren ya su capillita, ya no, digamos que ya no... Ya no pertenecíamos ¿Desde qué a Santa momento ya María. no se dejó de llamar sola, porque usted dice que Era Santa María Tianguistengo. Sí, pero era el Rosario Santa Tepoztlán. María Tanguiste. El Rosario, Santa María. Santa- No, era el Rosario Tianguistengo. Tianguistengo. ¿En qué momento se hace así como que ya nada más somos el Rosario? ¿Te imaginas, Toño? Yo de haber tenido, pues antes también no había primaria terminada, nomás a tercer año de primaria. Ambas hasta el tercer año. Sí, yo desde el segundo año que estudié, ya nos dijeron, ¿saben qué? Se le va a cambiar el encabezado a sus libretas, porque arriba de la libreta teníamos que ponerla, antes ya no te tocó a ti, Toño. Sí, ¿no? la Ah. localidad de donde Ajá, era, sí, claro. El Rosario, antes era el Rosario, Santa María Tianguistengo, a día tal y todo. Ujú. Dijeron, ya no se va a poner eso, ahora es el Rosario Tepoztlán, porque ya se pertenece a Tepoztlán. Santa María no es municipio y no se puede pertenecer a Santa María. ¿Te imaginas? Yo tenía, yo creo, como, pues que hayan sido 10 años. Tengo Ya. 80, hace 70 años Hace que 70 años. que se cambió, de ser, se independizó Entonces, el Rosario. ustedes no fueron a la escuela a donde era ahora el salón viejito de... Sí. ¿Usted ¿De, sí? ¿De dónde? ¿De Santa De De María? Santa María. No, Nunca no. fuimos. No. Siempre digamos Aquí. que entonces la escuela, la primaria de aquí del Rosario, la Lázaro Cárdenas o No, la Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, porque Lázaro Cárdenas es de Fue la al tarde. último, fue al último. La Guadalupe Victoria tiene muchos años esa escuela. Sí, mi hermana Teresa y ellas fueron a esa ¿Sí? escuela Escuela. ya. ¿De las primeras generaciones? Sí. ¿O ya había? Todavía hasta tenemos nuestra diploma que el padre Poncho, el maestro Poncho, vinieron los de Scali Ajá. aquí a la Escuela. escuela para darnos nuestra diploma de que nosotros fuimos las, ¿cómo le dijera? Las iniciadoras de, De las, la- ser las primeras alumnas. Sí. Ah. Dicen que y ellas sí se acuerdan hasta del nombre de su primer maestra, que se llamaba, ¿qué? Conchita, decían. No, María Elena. Ah, pero esa ya fue la segunda. Antes de María Elena hubo otra, porque María Elena fue la del
maestro que también... La maestra Elena, la que puso el gusano de seda. Sí, porque aquí en la iglesia, en la escuela tuvieron cría de Allá gusanos de nuestra, seda. ¿A poco? nuestra Sí. parcela, porque la escuela tenía su ejido. ¿Era ejidal? ¿Quién sabe? Ah. Sí, por eso Se lo llamaba quitaron. Escuela Victoria Ejidal. No, era Escuela Ejidal. Rural Federal Guadalupe Victoria, porque siempre fue federal la escuela de aquí. Es federal, no es estatal. Ah, ok. Sí, era Escuela Rural Federal Guadalupe Victoria. Ejidal, porque tenía su ejido. Y entonces usted perteneció a la primera generación de Sí, decirlo así. Sí, Ellas. ahí yo. ¿Se acuerda de más amigas de esa Sí, generación? Rita, antes que Camila, Pero de la ya se Reyes. murió. Juana Torrijos, Eduardo Reyes, Margarito Vaca. Vaca. Pero ahorita todos son difuntos. Trinidad Guadalupe, Casi. Paula Catrín. Guadalupe. No, Como no somos casi de la unidad. no, pero a Paula no le tocó. A la difunta Trinidad sí. Ella sí. La difunta ¿Quién Trinidad. otro? Agustín Eduardo. Agustín, pero sí, también ese sí. Martínez, Eduardo Agustín. Reyes, Sí, el difunto Carmelo Fuentes. Carmelo Fuentes, Alfonso, Alfonso Reyes, todos esos. Pomposa, Sí, todos esos. Pomposa. sí, Sí, la esposa de... su mamá difunto, de estas, de, ¿cómo se llaman sus hijos? Pues de... Creo uno de... Son familias, No, ¿no? no, ya me acuerdo. No se casaron uno de tus hermanos con la hija de Cata, la Sí, de Mundo. Sí, sí, sí. La de Con Mundo, Mauricio, mi hermano. Así se llamaba su mamá de ellos. ¿Pomposa? Su abuelita de Su ellos. abuelita de ella. La abuelita de ella era pomposa. como lo decía el Piporro, ¿no? Una canción. Pomposo. Pomposo. sí, ya. Ella era pomposa, ella sí fueron a esa... Usted ya fue una generación más Yo adelante. ya fui más después, pues sí, pues soy 10 años más. ¿Y quién chica iba con que usted ella. todavía? ¿Se acuerda de sus amigos? Sí, pues ya también casi todos murieron. Sí. Sí, era la difunta Vicenta. Ah, doña Fuimos Vicenta. muy amigas y Figueroa. y más, sí. Vicenta, Eliberia, Mi tía Eli También, Morales. ellas, Liberia Morales. sí, Eliberia, Vicenta, Graciela, la mamá de Luisa, que también se casó ahí en Santa María, Graciela Torrijos, ¿cómo se llama? De mujeres, de hombres, pues era el difunto Juan Prado, Gustavo, ese sí todavía vive, el difunto Eliberio, Domingo Leonzo, Vaca. Domingo. Qué bueno que todavía se acuerden de ellos. Fíjense, ahorita de repente ya no me acuerdo bien de quiénes eran mis compañeros. Estoy mucho más joven que usted. Sí, no, yo sí, todas esas fueron Hermelinda, Catalina, fuimos Hermelinda, Catalina y yo fuimos hasta en el mismo grupo. Y Vicenta, pero Vicenta lo hacíamos por comodidad, porque éramos muy amigas y no nos gustaba separarnos y pedíamos para que nos juntaran en el mismo. Sí, yo fui muy amiga de Vicenta. Que era otra forma de escuela más Sí, bonita, ¿no? Sí. No sé, yo... Sí. Los- Y salió uno al recreo y te daban permiso ir hasta tu casa. Así a tomar agua. ¿Ah, que sí? se Sí, iba a comer un decían, taco. salgan al recreo, van al recreo, sí, son tantos minutos. Corre, corre. Córrele a tu casa a tomar agua porque pues, ya nos andaba, decía, a comer un taco. O a la casa más próxima que había, por ejemplo, veníamos corriendo y llegábamos a casa de Vicenta, que era más cerca de la casa, a comer un taco, a tomar agua y vámonos de regreso Bueno, a la... hasta he de decir que seguro hasta en los árboles se encontraban fruta. Ajá, ajá. Sí, Y lo nos que la le decía yo a mi robábamos. hija o a ti, te decía yo, tanta tuna que había tirada y ni siquiera la levantábamos. Cerca de mi casa había tus nopales de esos de tuna negra, que Coloradas decían, ahí. había unas tunotas grandotas. Bien jugosas. Sí, Ay, en el sí. suelo, y nunca las recogíamos ahí, no, había tanta que ni se nos antojaba comer tunas. Y le digo, llora, hasta ni tejocotes hay siquiera. ¿Qué más de frutas se encontraban aquí? Era capulín, Capulines. duraznos, peras, manzanas, Chabacano, chabacano, membrillos. Ay, qué rico. higos, Digo, El no los higo. íbamos a robar, porque en nuestra casa no lo teníamos, pero bajamos al plan que nosotros le y decimos. tunas, Palmas tenía su nopalera de tunas blancas y uno Y no tenía, elotes iba también. por donde quiera, ¿verdad? Las milpas, mi mamacita, que hace tío Trinidad Figueroa, sembraban su milpa y le pedía permiso a mi mamá que nos diera permiso ir a juntar los huitlacoches de hongo. Ay, qué rica. No, las hombre, quesadillas. miren, nos llevamos una canastada para que nos diera de comer mamá. Y nos daba permiso a mi tío Trinidad. No a traer elote, sino el puro hongo precioso.
Es que hasta eso yo creo que hace falta mucho, porque hoy toda la comida es Ya casi la no, mayoría procesada. Ya ni el sabor Por eso tiene. luego que les digo que los niños luego se enferman tanto, ya no tienen Ajá. defensas porque qué jamón, qué salchicha, qué carne, el pollo de qué, con qué lo alimentan, Sí, el puerco, sabe. Lo cómo mismo. lo alimentan, los toros a base de inyecciones que le pongan para que rápido engorden y ¿Crees? rápido, ¿y quién nos comemos la carne? Nosotros. Sí, eso sí es cierto. Antes los puerquitos comían mechalito, tejocotes, hierba. con ¿Y qué eso tal se- y qué tal el molito pero con Willow? Uy, ¿Verdad? pero antes todo el mundo tenía sus huilos. Por allá. Antes, ¿quién vendía pollo? No, eran casi nadie. puros Willows, ¿verdad? Huilos y No, pollos no había cada pollo quien. de granja. No, Cuando por eso, nosotros no había nos criamos, no había pollo ¿No? de granja. No, Allí se criaban gallinitas, puerquitos y guajolotes para comer. sí, Porque no había ni tortillas hechas ni huevo comprado, era de la casa. sí, Era de la casa. Lo mismo, la misma naturaleza nos los daba. exactamente, todo. Todo. ¿Y ustedes aprendieron a hacer así el huilito con mole? Sí, Ah, mi sí, mamá. Sí les quedaba muy bien. También su mamá. Mi mamá nos Mi mamá hacía. fue la que nos Qué enseñó. rico. Nos hacía los cestos también en molito rojo, los orejones de chilacayote, los ponía a secar mamá, cuando abiertos. Y luego los hacíamos, con ella, así Ujú. nos enseñó. Los guardaba en un ayate, porque antes que bolsas de un ayate, de esos Ujú. de isque, que eran. Allí los guardaba ya secos. Y fíjese, colgados en la cocina, en una ayate, a cocina de humo. Ujú. Y en tiempo de Semana Santa, que no había dinero, Que no había verdura porque era tiempo de seca. sí, pero no Sí, había la dinero cuaresma. para el pescado. Ya. Y mi mamacita nos hacía tortas de esos, de los orejones de chilacayote Son bien seco, ricas. así capeados. Si tenía pa' queso, con chile pasilla y su ajonjolicito, que siempre mi mamá le echaba su chile. Qué rico. Sí. Los caracoles. Los caracoles. Los yo no- chapulines. batidos en salsa roja los caracoles. Y a mí me gusta tomar mucho el agua de caracol. ¿Sí? A Esta mí es sí. muy rica. El caldo. El Es caldo muy tiene rica. Por quesito, eso le está echamos su sabroso. cebolla y su ajo, sus ramitas de cilantro. Queda Usted- sabroso. ¿Sabe ustedes qué deberían de hacer también? Y les estoy dando así como una idea. Las recetas. Porque ahora ya casi nadie sabe hacer de comer. Y se extraña, por eso quizá para muchos el sabor, el sazón de las Sí, mamás es muy sí, rico y sí. más de antes. Y sabe que va a ser una tristeza que van a pasar los años y nadie lo va a Ya, poder no, hacer. y ya no, ni Pues les por gusta. ejemplo, antes comía uno mucho los frijoles ayocotes con molito en carne qué de rico. puerco. Los del chilacayote tiernito ahorita que había en pipián, igual con su carne de puerco. Ahora a los chamacos a veces ni les gusta. Ajá. Ay, son chilacayotes, yo los no quiero. nopales con No. tortita de charal. Pero, ¿y antes qué preguntaban? Si querías de comer, comías No, lo que había. claro que Exacto, había. exacto. Es lo que les digo ahora, no. Mi nieto, ay, es chocoso para comer. Le digo a mi hija, qué mal lo enseñaste a comer. ¿Verdad? Es Sí. que no le gusta, no. Es que los hijos deben de comer lo que uno les da. Claro. No que, ay, no les gusta, te hago un huevo, o te hago esto que tengo. No, que se traguen completamente lo que uno les No, hace. es que sí, la verdad, Sí, o sea, que se coman lo que uno les hace. que no valoren lo que hay, porque Exactamente. muchas veces, a veces, como chavos o como niños, nos vamos por la apariencia. Ujú. Y como siempre, ahorita ya está de moda que el hot dog, que la hamburguesa, Sí, que sí. la pizza y... No, si mis nietos vieran, Toño, esos para, ay, ¿quieres desayunar? Pues si me haces un sándwich, sí, si no, no. ¿Qué quieres? Ay, pues vayan a dispararnos una hamburguesa, eso sí, La una pizza. pizza, decía el de mi Edgar ahí. Ajá. No, abuelito, dispárenos una pizza, ya tenemos ganas de pizza. No, y ahora ya, puro de eso quieren comer ellos, que en realidad es Ya. cosa que no. Fíjese que yo trabajo en Toluca y en una ocasión nos quedamos muy tarde a trabajar y para desayunar en esa casa, que era un compañero de trabajo, desayunaban siempre, la señora, que ya también era una señora grande, siempre ya tenía su arroz blanco con elotitos y esa vez nos tocó un pollo con mole verde, rico, y él nos platicaba, dije, pues no se hubieran molestado porque a lo mejor pensé que lo habían hecho Para especial porque nos habíamos quedado y por Sí, tratarnos quizá un poco Para- mejor,
Pero no, resulta que es lo que siempre desayunan. Y en eso dije, no, pues sí, así seguramente era como se desayunaba antes. Sí, Nada, sí. que no, ahora que los huevitos No. y que el juguito. Y No, antes un plato de comida de lo que se hacía temprano o si inclusive Sobraba. te sobró de ayer, pues hicimos ayer de comer charales con nopales en torta o tortas de algo, pues eso vamos a desayunar. Las habas. Pero ahora de muchos esas nomás, amarillas. De las mañanas mi En mamá nos sopita. hacía unas comaladas de habas tostadas y salsa de molcajete roja encima. Y eran nuestros Ay, desayunos. qué rico. Bien Sí, las tostadas. habas, sí es cierto, ¿eh? sí, las habas Con verdes nopalitos secas, para que con le nopales. rindieran a mi amarillitas. mamá. Sí, es cierto, hace muchos años que no como habas. Ahorita, si mi mamá está viendo este video, que me haga habas. Porque sí hace mucho tiempo que no se comen habas. Sí, son muy sabrosas. Y también sabe que... Pero hay chamacos que tampoco no les gusta. No les No. gusta. Le digo a mi hermana, y luego tengo ganas de hacer un caldo de habas, pero de pensar que nomás para mí. O ya hay otro señor que trabaja conmigo, que pues ese sí se lo tiene que comer, porque solo le doy eso que se coma. Pero mi nieto que está conmigo, te doy caldito, a mí ni me dé de eso porque no me gusta. Todo el tiempo no me gusta. Y por ejemplo, lo que también ya está escaseando mucho, porque ahí sí, en efecto, por el tema de las vacas, eran los calostros, Ah, sí. que era No. mucho mejor que hoy los Oh. cornflakes y todo Ay, eso no, y que que dan. los chongos zamoranos. Ay, No. sí, eso está No, bien. eso mi mamá nos lo servía con piloncillo y su rajota de canela. Y los dejaba que hirvieran calostros. harto hasta que quedaban sequecitos. Que ahora comió uno tanto que hasta le digo a mis hijos, ya así mucho, no me gustaban ya los calostros. O sea, es que ¿Por qué? porque mi mamá cada rato tenían las vacas y unas cubetadotas de leche y llórale, hiervan uno llena de calostros. O mi mamá también Hacía los queso. hacía queso, Los los molía. escurría, lo molíamos en el metate. Con chile y con epazote. sí, Y y nos hacía una clamaches. bola de queso y hacer quesadillas. Ay, qué rico. Sí, qué muy rico, sabroso, Qué sí. rico. Y además es mentira que, por ejemplo, la tortilla de maíz así bien engorda, ¿verdad? Que no, esas son... Esa es No es mentira. cierto. Yo creo que más engordamos. por Engorda el lo hecho de la no hacer chatarra nada. que se Ajá. comen ahorita y la golosina que Twinkies, que gansito, eso sí engorda. Que el pan de dulce, eso sí engorda. Sí, claro. El refresco, todo lo muy dulce. Antes no. No, y aparte La porque comida no sana. parabas de hacer cosas. Todo el día trabajaba. Todo el día. Yo no recuerdo una situación en donde a los papás nos dejaran despertarnos tarde, por ejemplo. Ahora ya son bien flojos, Toño. Son las 10 de la mañana, 9 de la mañana y todavía aguantan estar acostados. No, hombre. Nosotros a las Sí, es 5, verdad. cuando se iban a trabajar a las 5 de la mañana, Yo- y para hacer el atole, teníamos que lavar el instamar como para tamal y molerlo en el metate y Mira. hacer hoyota de atole. Yo para mi papá le gustaba mucho que le hiciéramos tortillas molidas en el metate. Y yo era soltera, años le molía diario. Lógico que nomás para mi papá, luego todos querían agarrar, no, son para mi papá. Molía yo una cosita así redonda, llena, diario de nixtamal en el metate. Y le hacía yo no tortillas, memelas a mi papá, pura memelita así. Un alterito así para que desayunaba y las que le sobraban se las llevaba para la loma a trabajar. Pero diario. Pero diario. fíjese que ahorita comentó usted algo bien importante y que yo creo que también es parte de esto que estamos haciendo. Usted lo que señala es, y que se ha perdido últimamente, es el respeto hacia los papás. Antes, Uy, sí. los papás Ahora eran... dice de tú. Antes no, era de usted. Y obediencia hacia los papás, porque ahora ya ni en cuenta toman a los papás, lo toman como cualquier Ajá. amigo, ya no hay respeto para sus papás, ya no les tienen respeto. Y anteriormente. esos detalles que tenían en donde, no, yo a mi papá le daba Sí. esto, yo a mi mamá le Sí. ayudaba en esto. Sí. Y eso ya se pierde. Y ahora si quieren lo hacen, si no, no. Y si Ujú. quieren, e incluso a mí, en mi familia me da mucho coraje que, por ejemplo, lleguen sobrinos, primos, así, y que no saluden. Eso es horrible. Eso también. es, ya se Falta enseñaron de muy mal educación. educados. ¿Verdad que sí? Muy mal, Falta de hasta en el educación. camino, en la calle, pasa así, parece que vas un perrito. Sí. Y aunque sean conocidos, sean familias, si te cayeron bien, te saludaron, y si no, como Sí, que yo creo que es importante también dejar en la claro educación, ese tema, la el educación, respeto. ya se perdió No pasa nada mucho decir de- buenos días, buenas noches, Nada. buenas tardes. Mi papito lo se decía. perdió mucho la Mi educación, papito siempre en paz nos descanse decía. siempre decía a la señora, jovencita,
a las señoritas, ¿no? Jovencita, buenos días, o jovencita, buenas noches. Y a los jóvenes decía jovencito, mi papá. Jovencito, buenas noches, jovencito, sí. Mi don Pepe, le decían. Sí, pues sí, es que esa parte también se ha perdido mucho. No, mucho, ya no, mucho. ya Y no. yo creo que es resultado de la situación que estamos viendo hoy. De que, Pero yo Exacto, digo que a ya. veces también los papás tienen la sí, culpa. claro, también los Porque porque los papás dejan. tienen las culpas, Antes sí, teníamos claro. temor a ellos, respeto. No, ya no. Le dice, Respeto, oye, yo creo que es Era un respeto. respeto, no era temor, era un respeto hacia sus papás. Ahora ya no los tienen. Está lo mismo. Porque yo, quizá aquí muchos se van a enojar conmigo y a lo mejor en el concepto, porque incluso con algunas personas lo he platicado, digamos que de las nuevas generaciones, pero a veces creo que como personas también nos merecemos de vez en cuando una chinga, ¿eh? ¿Qué cree que Pues sí? sí, Porque porque antes sí, miedo, y tiene sí. uno temor. Como les digo, no es para estarlos golpeando diario, No, pero por con supuesto uno, no. dos, y como yo les digo a mis gentes, péguenles, pero unas dos buenas, pero nalgadas, tienen pompis, ahí péguenles, no en la cabeza, no en otra parte que les haga daño, pero sí, hace falta, y fuerte para que sientan temor y dolor, que sí les dolió, Antes y no vuelvan a hacerlo. Con un barrigón. Es que no sé, digo, insisto, en qué radica exactamente, no soy especialista, pero sí es cierto que esa parte nos ayudaba a formarnos, Claro. a tener ese respeto. Respeto, Y, eso es y el esa temor y humildad. respeto. esa humildad. Esa humildad, porque antes no era usted igualado de que usted estuviera y usted allí. No, jamás. Sí, no. Veía usted que su familia, su papá o su mamá, llegaba algún amigo, algún compadre, usted se salía, no era la plática con Sí, usted. no. Y llora, no. No, ya a veces, por eso le digo, hasta en la propia familia me da coraje cuando alguien llega Sí. y no saluda. Mi papá decía, el saludo, hijo, no les quita nada. Saluden a todos. Buenos días, buenas tardes. Lo conozcan o no lo conozcan. El dar el saludo de buenos días Dios nos lo no dio les va a para quitar todos. nada. Claro. decía. Esos hijos siempre saluden a toda la gente. Sea quien sea, conozcan o no conozcan. Señora, buenos días, señor, buenos días y adelante. Eso no les va a quitar nada. Enséñense a ser educados y a saludarle a la gente. Eso sí siempre nos lo decía. Y pobre de nosotros si no le saluda, vea, ¿le saludaste? Sí, yo no oí, no yo sé, pero sí le saludé. Pero dice, no, dice, porque no les quita nada, nada les va a quitar con que Se honraba saluden. mucho la palabra, ¿verdad? Exactamente. Y ahora ya, Bueno, ya no. ya se perdió esa parte. Ya. Ya no. Pero ya lo vivimos. Yo quisiera Ojalá. volver a esa vida, la verdad. Porque ahora es una vida tan, ¿cómo le diría a usted? Ay, ¿Tan loca? irrespetuosa, que no hay respeto, no hay nada. No hay moralidad. Vida no hay de moral. libertinaje ya. No, ya. Sí, en realidad es eso. Porque antes qué bonitas las fiestas, ¿se acuerdan cómo eran sus fiestas? Usted, de las fiestas patronales, digo, porque antes decían que tenían que ir a Santa María. ¿Se acuerdan cómo eran las fiestas patronales en Santa María Tenguistengo? Pues yo, francamente, ¿No iba? poco. Mi papacito no nos dejaba ir a los bailes. Era enemigo de dejarnos ir a un baile, sí. Ni en las fiestas aún de aquí de la escuela que hacían bailes los 15 de septiembre, papá no nos dejaba. Lo único que íbamos a Santa María era a la misa. Vamos a misa y regresarse para su casa. Que antes ni feria ni nada tampoco había anteriormente. ¿Qué había antes? ¿Qué se hacía antes en las fiestas patronales? A veces toros ahí en el campo deportivo. ¿De Santa María? Eso sí, les gustaba hacer su mojiganga. Mi papá. ¿La mojiganga siempre ha existido? Sí, No, cuando yo iba a los Santa- toros. la Ajá. Pues verdad. era de ahí mismo, sacaban la mojiganga. Fíjese usted que donde está el campo, ve que su casa de Juntita Genova, y ahora está el campo. Ahí Ajá. lo hacían. Sí, Allí. enfrente. Ahí. Allí lo hacían Y los con una toros. plaza re mal hecha ahí. De pura tabla. Puras amarrada. tablas medias acomodadas y donde qué susto nos pegaban los toros porque ahí llevaban luego sí unos bravos. No, hombre, sí les ponían buenas zarandeadas a los que andaban toreando. Los que se Y ya ve aventaban. usted Sí. que donde está la bomba del agua, antes había unos pirules, todos chuecos, así tirados, ¿no? Ahí nos sentábamos a ver los toros. Ah, nos Desde llevaba ahí mi veíamos papá. los toros. Allí nos llevaba Sí. mi papá. ya. Eso sí lo hacían. No habría feria, pero Sí, los toros, los toros sí. Ya sí. hasta después empezó a llegar la feria. Eso, pero los toros sí siempre les gustó. La mojiganga entonces desde entonces Sí, ya se hacía. Sí, desde entonces hacían la mojiganga. Luego mi mamá decía,
dicen que va a estar buena la mojiganga, pero mi mamacita, teníamos un montón de chamacos, veces también no nos quería llevar. Luego Pero mi empezábamos, ya vamos a llevarlas. Con 5, 7 hijos. Don Toño, para salir está pesado. Ay, sí, luego Sí. todos bien traviesos. Sí, Y pero le entonces- digo la mojiganga desde ese, pues sí, yo desde que me acuerdo ya la hacían. Sí, es así. Se Ya. hacían su mojiganga y sus toros y vámonos para la casa. Y ya no se hacía nada más. Ya no, Ya no. Nada. ya no. ¿Qué Tal juegos? vez baile y eso harían, pero pues ya como nosotros nos veníamos para acá y nos encerramos, ya. Quién sabe si habría baile o no habría. Y ya que inician aquí las fiestas patronales en el Rosario, ¿ustedes no participaron en las fiestas patronales? ¿De qué? ¿Cómo? Como, De aquí del Rosario, ya cuando se formó el pueblo del Rosario. pues no, bueno, sí, pues nomás en cooperar, en ir a ayudar un poco y eso. Siempre ha Pero- sido el 7 de octubre. Sí. Siempre pues, es el Nuestra día de la Señora Virgen del Rosario. Sí, siempre ha sido esa fecha. Sí. Igual se festejaba igual que ahí en Santa María. O ya había juegos. No, cuando iniciaron como unos 4 o 5 años no hubo nada de feria. Empezó a venir después una feria que daban la vuelta con como quien dice, a mano. Me acuerdo que las esas como reguiletes y gruesos, pero corre y corre, los chamacos las traían jalando para que dieran la vuelta, sí. Así eran las primeras ferias que empezaron aquí a venir al Rosario, así estaba. Y pues estaba todo baldío, en donde quiera se podía poner, de aquel lado, este lado, donde se acomoda raya que ya no hay ni donde se acomode. Pero antes pues todo estaba baldío, no había casas. O se iban para Santiago, porque también, ¿no? que Para sí, ¿Tampoco? Santiago nunca. No nos gusta. ¿No? Nunca, casi nadie de aquí del pueblo que a fiestas a Santiago no. ¿Y eso por qué? Siempre fue a Santa María. Últimamente sí, ya ahora cuando ya estaba mi hijo sí, pero de chiquitas casi no Nunca. lo llevaba. A Santiago, pues solo que fueran a un bautizo, que en Santa María no los daban, tenía uno que ir a Santiago. A Santiago. Confirmaciones que en Santa María no daban, a Santiago. Porque al final del día, digamos que tanto el Rosario, quiero pensar, San Lorenzo, que era el Cerrito, y obviamente Santa María, pues dicen que siempre fue pueblos de paso de personas que iban hacia Las Cuautitlán y peregrinaciones, sí. hacia la Ciudad de México. Sí. Sí, sí. Sí pasaba mucha gente por aquí, de todas maneras, No, quiero pensar. antes cuando el Caminando, 13 de sí. junio para Tultitlán Para San pasaban, Antonio. Sí, pasaban Mm. caminando pero venían de Magula, De- las peregrinaciones, de Lomalta, Cañadas, de Cañadas. de Villa del Carbón. Viera qué bonito se veía. Mucha Toda la- gente. Mucha gente caminando. cargando sus itacates. Y aquí era su camino, aquí atravesar. Sí. Si van derecha a salir a la Aurora. aguas bonitas de color y sus delantar y sus sacos de holanes bonitos ¿A poco? y sus trenzas con colores. Bien peinaditos. Bien elegantes. Peinaditas las mujeres y Sí. peinaditos los hombres. Bien elegantes, caminando porque llegaban hasta... Duraba un día la peregrinación. ¿Quién sabe ¿Quién cuánto? sabe cuánto? Nosotros las veíamos que pasaban aquí, solo Dios cuando llegarían ese día o otro día. Ahí la veíamos que iban a prisa. Pero ya saben que era 13 de junio y Sí, vamos. iban a ser, A si Tultitlán. ellas bajaban desde el día 12, que empezaron Entonces a eran más sí. como 3 días. Sí, yo- No, no, casi que para otro día, yo digo que como para otro día, porque bajaban, unos sí bajaban desde el día 11, como unos 3 días antes bajaban, yo creo que los que hacían más espacio, Venían de pero lejos. yo me imagino que en un día no llegaban. Y en las fiestas no se hacían cabalgatas porque hoy No. como que en todos Eso estos- sí no, eso sí ¿No? no. Ni se... Hacían no se eso, estilaba. No, hacían eso de carreras de cinta, Ah, sí. o que les inventado gallo enterrado, era lo que, más carreras de cinta era lo que hacían. ¿Ese cómo era? Éramos Que salía con madrinas. un caballo hecho... así, y ponían unas argollitas así Ponían en una un banda lazo de amarrado listón. de allá y le ponían una argollita y un pedacito de listón chiquito. Porque en ese listoncito o en la argolla tenían que pasar ellos en el caballo corriendo y meter el palito que llevaban, yo creo, Para sacar la para argollita. sacar la argollita. Ah, La Y argollita ya sí. ganaba una banda. Las bandas eran de que comprábamos de listón ancho y le sacábamos así lacitos y se las poníamos Se le ahí. ponía con papel, con letras doradas, el nombre. Sí, eso fue lo único que sí se hacía. Después creo que ahora ya ni lo hace. no, ya no. Ya no, Estaría bien que unas carreras de pudiera cinta, hacer sí. nada Sí, más. todos por- los que tenían caballo venían y se formaban en el campo.
y le Ahí ponían ibas a sus hacer. hilos y ahí estaban ya las madrinas con sus listones colgando porque iban a padrinar a los que ganaran sus argollas. Ya. Sí, Que eso era lo que se jalara la hacía. argolla. Sí, era lo que se hacía. Y lo demostraba Aquí en el usted. Rosario era el 15 de septiembre cuando hacían eso o el 20 de noviembre. El día de la independencia o la revolución. Sí, sí, el 7 de octubre ya que empezaron a hacer la fiesta acá. ¿Su papá o su abuelito fueron de los que participaron en la revolución? ¿No les contaban? Pues Mi abuelito papá- Juan, yo creo que sí. Sí, mi pero papá, nunca platicamos con él. mi papá nos platicaba del hambre, Él sí. que no había que comer. Porque, pues fíjate que sí Pasó nos la guerra platicaba primero mamá. y dice que se llevaron todos los que venían, los zapatistas y carrancistas, dice mi mamá, que se llevaron maíz, todo lo que había en las casas los dejaron sin nada, ¿A poco? sin nada. Órale. Se llevaban todo, hasta las muchachas, ¿eh? Las ¿En muchachas serio? eran jóvenes que les gustaban, se las montaban y se las llevaban. A Nosotros se una llevaron una tía. una tía hermana María, de mi que en paz papá, descanse. se la llevaron, sí se la llevaron, pues, les decían las soldaderas, se la llevaron de soldadera. Y si era como lo pasan en las películas, que los hombres montados en su caballo y las mujeres a pie. Así, Sí. así las llevaban, dice. Y a donde acampaban tenían que hacerles de comer ellas, a eso iban. Por eso ellos se llevaban todo el maíz, para donde iban ellos llevaban maíz para hacer de comer y todo, para que ellos no padecieran. Y a los otros los dejaron sin maíz. Mi papá decía que juntaban quelites, así, quintoniles, los Uy, qué servían, rico los también. exprimían y en una bolita así de masa batían toda una bolota de quelites para hacer unas tortillas y con eso comían. Qué rico también eran son los Son, quelites, sí. ¿verdad? Nomás La- peladitos sí. y una salsa. El mechal, dice mi papá que igual lo juntaban, así fresquecito como estaba, llegaban y lo motían en el metate y lo revolvían igual con masa para hacer tortillas, pues no tenían que comer. Les costó mucho hasta que volvieron a reponerse, que porque los revolucionarios les quitaron todo, todos se llevaban todo. Órale. Sí, todo. Esta noche estábamos platicando del cuento, ¿no? Que decía que tenía una señora un loquito. Era loquito y que venían ya los carrancistas y corre, hijo, para escondernos, vamos a subirnos al árbol para que no nos vean. Y que le dijo, pero tráete la puerta, la puerca. Y que agarra él y va y arranca la puerta y se la lleva y viene corriendo con la puerta. ¿Para qué traes la puerta? Pues no me dijo, yo te dije que te trajeras la puerta. No, pues ya me traje la puerta y ya me llegaron los soldados, se llevaron la puerta y él se llevó la puerta a guardar. Ay, ay, ay. Sí. No, qué cosas, qué tiempos. Bonito. Qué tiempos aquellos. No, pero ahí sí fue sufrir. Y ahí sí no me hubiera gustado. Sí, no, No, ¿verdad? quizá Sí, fue sí. una época complicada para los Sí, que para los que vivieron vivieron esa esa sí. época. Sí. Y aquí en el Rosario nunca tuvieron un auditorio, ¿verdad? No. Finalmente el que tienen aquí es privado. Sí, Ah, ese sí, es un el salón. salón. El El salón. salón que Ah, hizo. vale. Compraron el. Bueno, lo hizo el difunto Francisco, pues lo vendió. Pero no, auditorio no. Ni una. Centro de salud tampoco. Un centro de salud nunca. Se ha Mire, solicitado mucho. Que pero yo lo he nunca solicitado cuando vienen los candidatos a hacer su propaganda. Y se fíjense los he que- dicho. Allá por el panteón habían dejado donado un pedazo de terreno Ujú. para hacer fuera pues un kinder grande o un centro de salud. Ujú. Pero como los que lo gestionaron tuvieron problemas con el dueño, porque quien lo donó fue el dueño y tenía que donar en realidad, porque el señor don Rutilio González le vendió casi desde aquí digamos, entrando a la Luis Echeverría, Ajá. de ahí les vendió, desde ahí, más bien, vendió don Rutilio desde donde está el Arco del Rosario. Ajá. De ahí para acá casi don Rutilio fue el que vendió todo. Entonces unos que otros no, pero la mayor parte vendió, ya le tocó venderlo a él. Porque ya ve, las conejeras las vendió todavía don Rutilio. Sí, eso lo vendió él, ahí donde le dicen las conejeras, que señor, eso lo vendió él. Pues de ahí vendió todo hasta donde está fincada, hasta la base que hacen ahorita las comes. Todo lo vendió. Lógico que tenía derecho de haber donado un poco para el pueblo, no donó nada. Después Nada. de que ustedes ya se hacen Rosario, ¿ustedes se acuerdan quiénes fueron los primeros que eran representantes del pueblo? ¿O cómo? Porque en Santa María se dice que
bueno, me contaron mi tío Agustín Melgarejo, Ujú. que eran patriarcas. Antes se les llamaba, antes de que se llamaban delegados, Ujú. que se les llamaba patriarcas. Aquí Pero no, eso no pues aplica ya eso. no. Aquí Aquí ya eran fueron delegados. Policías. Juez le decían. Juez, después Jueces, exacto. jueces. Aquí ya el nombramiento venía de Tepozotlán, va a ser fulano de tal el juez. El juez. Les mandaban ya su nombramiento, nada de que se va a hacer selección, no. Ya ahora sí, Juez de primero dedazo, y juez segundo. sí, de dedazo iban, ¿saben qué? Va a ser, o el que quería ser, yo creo que iba a pedir que él quería ser juez, pero juez, no le decían delegado, juez. Ya de allá mandaban su nombramiento de Tepozotlán, ya llegaba y lo recibía ya. Hacían la asamblea y ya, el nuevo juez. Su papá no fue juez. No, No. mi hermano sí, mi papá no sabía leer, por eso nunca. Le gustó mucho andar en la política, mucho, ¿Sí? sí mucho. Creo Luego- que por eso heredó ahí el buen Alejandro y los muchachos, ¿verdad? Pero casi no le gusta la Mi letra, papá era muy porque político, muy priista. Sí. mi papá fue priista siempre que de Fue, veras, era el sí. único partido que predominaba. Sí, sí. Y fíjese que no había para Pero no, votaciones, no había pasaje, no había con qué. Iba mi papá y mi tío también a Figueroa, envolvían según la Cuando ya se hacía, ya se era por la votaciones. amarraban con una cobija y se iban de aquí hasta Tepozotlán cargándola. Y Pero caminando, pues no envueltita. había carro, Ujú, y no tenían envueltita. carro. Pero siempre ganaba el Sí, sí. es verdad, sí, eso sí, siempre. Sí, le digo de la donación, entonces allí donaron un pedazo, son como, pues ahora ya quitó una de las hijas, ya quitó un pedazo, pero en realidad yo me imagino que puede que hasta en Izcalli tengan algún papel de que habían dado esa donación, pero se enojaron, en ese tiempo estaba como representante el difunto Berna Vaca, que ya murió, y Bernardo Romero, a él les tocó vérselo dado. Pero según ellas dijeron que no, que Bernardo lo quería vender, sería o no sería, la cosa es que no lo dejaron, lo volvieron a recoger ellas. Lo volvieron a recoger. ¿A ustedes? Son las de don Leandro, difunto Leandro. Y ahora ya hasta fincaron un cuartito, una de ellas allí, vive allí, pero todo está del tramo baldío bastantito. Bastante terreno, grande. Bastante grande. Pero lo quitaron, yo no sé si, bueno, yo hasta los le dije, no, pues si hay papeles deberían de quitárselo para hacer, como dice, un centro de salud, un kinder, algo que haga. Que Porque hace eso es lo falta que aquí. entonces no tiene el Rosario, un auditorio del El pueblo auditorio, no. o algo así. Ni auditorio, ni delegación, ni nada. Mejor ahora los de Tepozotlán hicieron su delegación. Acá Sí, en en Tierritas. Tierras Blancas, sí. ¿A ustedes les gustó de un inicio el cambio de cuando nace Cuautitlán Izcalli? Yo No, ¿O protestamos. dicen- ¿Sí? No. ¿Participaron en esa? Y los de Santa María, pues eran los 13 pueblos, Santa María, Achotlán, Huilango, El Rosario, Tepojaco, todos los que estaban en contra de Cuautitlán Izcalli, Íbamos a queriéndonos hacer salir, protesta. pero pues ya no se pudo. No. Querían seguir perteneciendo a A Tepozotlán. Tepozotlán, es que era mejor Tepozotlán. Ustedes incluso si van a sacar algún papel de su acta de nacimiento, tienen que ir a Sí, Tepozotlán. Sí, Tepozotlán. ahí estamos. Y de bautizo a Tepozotlán. Y de confirmación a Tepozotlán. Todo era en Tepozotlán. Todo era en Tepozotlán. Porque ustedes cómo vieron el cambio. Y a mí no me gustó, la verdad. Es que No. en Tepozotlán, como le dice, la gente era más honesta. La atendían a usted con mejor. Calidad. Sí, sí, la verdad. No le importaba que fuera usted como fuera, humilde o no humilde. Ellos le daban. Siempre trataban bien. Sí. Eso es importante, que siempre ¿cómo le viste la que humildad sí? ante todo. ¿no? Exactamente. Antes Ya- los casamientos para civiles que nosotros- se hacían en Tepozotlán, Sí. qué mole. ¿Sabe que hacía uno una tiendota que sabe cómo se llamaba de la esquina? Y yo creo que ya ni ha de estar. Las Salían de delicias. casarse de Tepozotlán por civil y ¿sabe qué hacían los recién casados? Compraban sardinas, bolillos, tortillas y llenan los pollitos que les dicen. Parquecito. Ahí, ¿A compraban. poco? Sí, Cuando Vale. se casaban por el civil. por Sí, civil. por civil. Ya. Sí. No, pues qué mal. Entonces ya acá el cambio, ya cuando se tenían que ir a Cuautitlán Izcalli, Sí, ya costó el trato mucho. era diferente. Sí, muchos se fueron en ese Sí, tiempo, hasta se fueron sí. a registrar sus niños Tepozotlán. a Tultepec. Sí, hay muchos. Como en protesta. Sí, ya no los registraban. Yo ya, Alejandro, sí me tocó ir a registrarlo a Izcalli, fue el primero, porque todos mis hijos están registrados en Tepozotlán. Tepozotlán. Y ya, Alejandro, sí ya me tocó venir a Sentimos registrar. mucho el cambio.
de Sí, Tepoztlán no a nos Izcalli. gustaba. Y luego peor que en Izcalli en un principio ya fue que lo habían nombrado ciudad, tenía que ser, íbamos a vivir tipo ciudad, porque según ellos querían que fuera ciudad, Cuautitlán Izcalli. Fue lo que menos nos gustó, dijimos, no, pues si nosotros estamos a nivel pueblo, ¿cómo vamos a meternos a que es ciudad? No, y además que ni nos han, ni nos respetan, ¿verdad? Ni tomado en cuenta. no. Muchas veces lo que quizá la gente más se queja de que, Yo se lo he dicho a los presidentes nuevos, ¿sí? a los que han entrado. Ustedes nomás vienen, ahí tengo mis fotografías donde estoy con don Covarrubias fue el que con te don tocó. Covarrubias y el otro con don... ay, ¿cómo se llama el otro? David. No, De los que ya tiene tiempo. Julián Angulo. Antes. también Antes con de- don... no, Antes Sí, de porque de Don Angulo sí fuimos a su... Cuevas, no se apellidaba. Cuevas. García Cuevas. Ese. Alberto García Cuevas. creo que Con sí. él. Ya. Y Sí. Alberto García Cuevas y luego con don... Porque íbamos en protesta que no Don lo Covarrubias. Y con don Angulo sí fuimos, pero nomás fuimos a... Pues no me acuerdo a qué fuimos, porque hasta te acuerdas que vino don Fernando de Ceballos a Izcalli. Ah. Cuando fuimos también nosotros fuimos de Metiche. querían. A protestar. No, ahí fuimos a apoyarlo a él. A don este. Ajá, sí. y fue cuando quedó de presidente municipal Angulo. Sí. Ah, ya. Sí, Sí. fue el presidente. Es que Fue ya en el no- cambio, el primer presidente Sí. municipal del PAN. Ujú. Ya. Sí. Ustedes fueron a apoyarlos allá. Apoyarlos Sí. allá, apoyarlos a Izcalli. Vino Diego Fernández. Cuando se hace el cambio de Tepozotlán a Izcalli, porque eso ha sido un tema aquí en toda esta región, la división de las colindancias con Santa María Tenguistengo, ¿fue ahí cuando se dio la división entre El Rosario y Santa María o fue todavía un poquito más antes? Fue antes, mucho antes, ¿Sí? mucho antes. Te digo que yo tenía, de haber tenido como 9 o 10 años. Eso hace unos Pero, 70 años que se hizo esa división. Ahorita que todo el mundo anda alterado, exactamente a ustedes hasta dónde se acuerdan que llegaba El Rosario y a partir de dónde iniciaba Santa María. El Rosario lo tenían desde casi Juan Guadalupe, bajando hacia acá era el Rosario. Ajá. Y Piedra Gorda casi empezaba de casi De Clemente para allá. Ah, ok. De casi el difunto Clemente para allá. Baja la carretera, todo de aquel lado, donde vivía don Fermín. Entonces, Todo eso era Piedra Gorda. Donde vivía doña Susana, ¿no se acuerdan de vivía doña Susana? no, de doña Susana no me Sí, acuerdo. es como están los García ahorita casi, hasta un Ah. poquito más atrás. Le digo de lo de Juan Guadalupe. Ajá. De Juan Guadalupe para acá era todavía pertenecía al Rosario, pero no derecho, sino era sesgado, porque era un tramo así, como de casi Juan Guadalupe bajaba a casi don Celerino González, Una de ahí veredita. doblaba la vereda, agarrar lo que era don Tomás Guadalupe, Ujú. era de Piedra Gorda. De ahí para acá, don Celerino González, todos esos, y ya después toda la orilla que fue del canal para acá fue el Rosario. Porque antes decían que, bueno, la división era hasta donde vivía don Timoteo. Pero No, porque ellos Porque don porque ellos Timoteo no querían, siempre dijo sí, era que de él Santa no María. era del Rosario, que él era de Santa Sí. María, pero no porque perteneciera hasta ahí el pueblo o que llegara hasta ahí, sino él decía que él no era del Rosario, que él era de Santa María y nunca se puso en sus papeles o eso, alguna cosa que venía, que dijeran el Rosario, él siempre se ponía Santa María Tenguistengo, porque él decía que era de allá. Él nunca dijo que era del Nunca Rosario, aceptó. nunca aceptó que era del Y Rosario. sin embargo se enterró aquí. Su esposa, Ah, sí. su esposa, como es de aquí, pues dijo, pues ya muerto, ¿qué? Ya ni modo que No, pero reclame, ¿no? don Timoteo Grande no se enterró aquí, comadre. ¿Cómo ¿No? Don Timoteo. Timo Grande no, Timoteo No, Chico. por eso digo, no, y el que no aceptó fue Timoteo Grande, fue don Timoteo Grande. el Su papá de don Timo, Ajá, Chico. Sí. ahorita el que Sí, no ¿y él y tiene se mucho. sepultó aquí? No, pues él se sepultó en San Pedro. ¿Quién? Don Timoteo Grande. Grande, sí. Ah, no sé. Allá se sepultó, pues allá vivía con Mari. Allá se sepultó y él en San no, en San Pero Pedro. él, está sepultado. don Timoteo era el que decía que él era de Santa María. Sí, porque como era de allá, pues era hijo de don Ignacio Tapia, toda su familia era de Santa María, pero él decía que era de allá, pero no era porque llegara hasta allí el Rosario. ¿Alguna vez se pusieron como de acuerdo en decir, bueno, hasta aquí es el Rosario y hasta aquí es Santa María? ¿Hubo algún papel? No. Yo me imagino No, que no. yo Eso digo sí, que no. No.
No, nomás se concretaban a que todas esas personas pertenecían al Rosario porque eran ejidatarios. Ejidatarios, como le digo, Santa María nunca quiso aceptar a ser ejidataria. A ser ejidatario los señores nunca aceptaron ejido. No, por eso hoy actualmente el Rosario es grandísimo. Entonces, por ejemplo, allá vivían los Lozano, don Agapito Lozano, le digo Don Juan Macario. Guadalupe, don Macario Valderas, don Nacho Colín, todos vivían de casa de don Timoteo hacia atrás. Ujú. Hacia atrás vivían. Entonces todos, Entonces eran del Rosario. todos eran del Rosario. Nomás el único que decía que era de Santa María era don Don Timoteo. Timoteo. Sí. Sí, hasta varias veces le dijeron, pues vete para Santa María. No, pues yo, ¿por qué? Si yo aquí compré y esto es mío. Sí. Sí, porque bueno, todas estas tierras, bueno, por lo que incluso ustedes mismas platican, pues tenían que ver ahí los abuelos melgarejos, que Sí, tenían Sí. muchas tierras en Pues todo esto era de ellos. Todo esto era de don Severiano Melgarejo. Digamos, todo de hacia atrás de aquí, casi coordinando con lo de la iglesia para acá, todo era de don Severiano Melgarejo. Él era el dueño de todo esto. Por eso dejó el tramo del panteón. Que de ahí para acá se dividió, que era el Rosario, y de ahí para allá era de don Severiano. Todo eso era de don Severiano Melgarejo. Y a como viene la carretera, la Melchor, al lado de abajo, todo era de él. Desde la barranca, digamos que era de don Severiano. Y de veras, lo de la barranca que le decíamos el Garillal, ¿de quién es? ¿Quién lo trabaja o quién, No, a quién se no le sé. quedó? ¿Por dónde está la Sí, preparatoria? donde Sí. está la prepa. No, de la preparatoria no, porque esa fue de los Vaca. Ese, es lo Esa que era iba a de los decir. Vaca. Esa fue de Acabo sus decir. abuelitos. ¿De De- usted? sí, de mis Junto- abuelitos. Sí, Ujú, del sí, punto cierto. Carlos Vaca. Eso es de los Vaca. Hacia arriba era de los Tapia, de don Ignacio Tapia. Quién sabe qué pleitos hicieron con ese terreno, lo vendió uno, lo vendió otro. Ah, sí, A final de cierto, cuentas, sí, creo que los cierto. Tapia nunca lo reconocieron ellos. Yo creo que Ujú. nunca tenían papeles, pero ese terreno mi papá siempre me dijo, este es de don Ignacio Tapia. De aquí para acá es de los Vacas. Sí, Ya. es de los Vacas. Entonces, digamos, pero lo de don Rutilo, como quien dice, pasando de aquel lado de la preparatoria, todo eso es de don Rutilo. Era de don- Rutilo Melgarejo. Sí, pues era del difunto Severiano, pero Su hijo, sí, claro. a él fue el que se quedó con todo. Pues por eso hizo sus averías para quedarse con todo en realidad. Ya decían que el tío Rutilo Melgarejo hasta regalaba dinero a los niños, dicen. Pues no creo, ¿eh? No, que era bien. ¿Sí? Regalaba terreno, porque cuando empezó a vender, daba 40 centavos el metro de terreno. Eso sí, y en pagos. Don difunto Victoriano Torrijos se hizo de mucho terreno atrás, porque pues él vendía pulque, vendía cerveza, iba allí don Rutilo de Charlie, ya bien borracho le hacía firmar el papel y ya después era de él. Y se lo dejó. O sea, y con muchos hizo eso don Rutilo, ¿Sí? que a base de tomar y tomar firmaba papeles y ya se Empezó a perder terrenos. mucho. Pero le digo todo eso, pues todo eso. Y ahora que están haciendo el puente de acá de la preparatoria, Ajá. ahí en el Rosario, nos hemos ido por ahí para irme para la loma, por toda la orilla de la barranca, y he pasado, porque colina con mi papá, el otro lado de mi papá, donde le decíamos el Jarillal siempre, que ahí cuidábamos. No han fincado nadie, ahorita lo están trabajando, No. lo están barbechando, van a sembrar. Pero digo, ¿quién será? ¿A doña Tere o doña Lupe? Porque me imagino que es de ellas ese terreno. Seguramente porque la tía Teresa también se quedó con mucho terreno. Sí, ella Muchos, sí. muchos, ella muchos, sí. muchos. Pues, si no hubieran muerto todos los hermanos y todo, le hubieran quitado mucho a don Rutil. Sí, seguramente, Pues sí. seguramente. Sí, porque ellos eran más, digamos, más legítimos que don Rutilo. Pero como murió don Tirso, mataron a don Tirso, mataron a don Javier, se murió don Luciano y Luciano chico no lo tomaron en cuenta. No. No. No, pues creo que nada, se quedó con la huerta. Nada más, pero eso, y lo de aquí donde está el Oxxo, todo eso. Ah, también. bueno, sí, exacto. Sí, Todo sí, eso es cierto, de ahí. también. Pero las muchachas también, la Lupe y doña Tere, lo vendieron todo por allá abajo. Pues la era, dicen que inclusive la había vendido doña Tere, ¿no? Seguramente. No sé con exactitud, pero sí, Dice seguramente. que ella creo que había vendido, que al final de cuentas ya ve que les expropiaron y ya se ha metido quien ha querido, puro raterillo. Que ahora Sí, dice que ahí, vive. bueno,
No sé si todos tengan papeles, pero No, dicen Sí, que muchos sí no está. tienen, no Son tienen. no. paracaidistas. Sí, paracaidistas fueron a meter, pues ya encontraron casas hechas. pues sí, eso sí. Sí, y me he quedado con la tentación, digo, bueno, ¿y quién la trabajarán? ¿Serán ellas? El jarillar. El jarillar que le Sí, decíamos, le decíamos. nosotros le decíamos porque ahí nos echaban a las vacas y ahí cuidábamos. Nomás nos dividía la barranca con la parcela de mi papá. Claro. Sí, y siempre, y ahora que pues le diga a mi chucho, a mi nieto, dije, mira, aquí cuidábamos todo tiempo las vacas en lo que tu abuelito trabajaba de este lado, que era su parcela, sembraba y escardaba. Y le decíamos el jarillal, y el jarillal le digo, pero ¿a quién se le quedó el jarillal? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues los melgarejos, los de don Cayetano, esos sí agarraron mucho, ¿eh? Sí, Eso sí, sí, el sí, difunto sí. Cayetano fue incapaz él, porque a su abuelito de usted no lo dejó. A mi abuelito Lázaro. Sí, le dejó, pero muy poco. ¿Ustedes conocieron a mi abuelito Ah, Lázaro? sí, sí, a doña Virgen, a todos. Sí, ¿Conocieron a mi abuelita Virgen? sí, sí, era muy Fue mi amiga única de abuelita que yo conocí. Sí, a la Me había doña encantado conocer a los otros tres, El pero nada más difunto Cayetano. ¿cómo se Virgen. ¿A llama? poco no conoció a sus abuelitos de acá, doña Carmela y No, a doña... a su, ¿cómo? A su, A mi abuelita Carmen no. No la conoció. No conocí ni a Carlos. Ni a don Me Carlos. hubiera encantado. No, Carlos Vaca. Carlos. Eran compadres de mi papá. ¿Ustedes sí lo conocieron? Yo sí. Mi Nos papá llevaba iba mi a compadre las... padrino del Tinacal. Sí, no, y mi papá se iba a los santuarios Pulques. con él. No, Ah. a los santuarios. No, y a los pulgues. Era su compadre nos hacían mole a mi Sí. papá y éramos chiquillos y nos llevaba mi papá a comer allá. Sí. Fíjese que mi tío Doña Agustín... Carmela era muy buena gente, la señora. Mi tío Agustín me platicó una historia que no sabía y la tengo así como muy presente, de que supuestamente los abuelitos de mi abuelita virgen eran los peregrinos que traían el lienzo de la Virgen de Santa María Tenguistengo, que al cruzar el puente para San Mateo, hasta donde iba el puente de fierro por allá, Ajá, sí. Era de madera. Pues sí, ajá, pero les salvaba empezó nieve. a pesar la Virgen, y que es un lienzo y ustedes la Ujú, conocen bien, sí. es tela, un lienzo. Sí, un lienzo. Y que fue, bueno, cuenta la leyenda que a la señal de que les pesó mucho a la Virgen fue de que La la regresaron. regresaron y la dejaron ahí donde era el panteón y ahí le hicieron, Su- porque la Virgen le había gustado. pesado y le había gustado Santa María, sí, según la leyenda. Sí. Cuenta la leyenda que así fue. ¿Cuántos años tienes la Virgen de que se quedó en Santa María? ¿Cuántos años era? Híjole, no, yo creo que yo tenía una idea de como 100 años, pero no, ya platicando con mi tío, yo digo que arriba de 100, 200 Sí, más. años, ¿eh? Sí, sí, ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, que empezó siendo una capillita incluso, no es lo que hoy conocemos, No, ya eso fue más, Fue después. más Sí, después. No, eso sí, ya no. Sí, no, sí. No, sí, pero le digo a su abuelito de usted, francamente, don Cayetano fue, aunque eran hermanos, hubo ambición y él agarró mucho. A su abuelito de usted sí le dejó, pero no. No, como yo creo agarró que él. fue más. Ujú, Sí, él agarró mucho porque él simplemente, si aquí ahí en la Guadalupe que le dicen de atrás, la Nueva Santa María, ujú. hay unos cuantos terrenos, pero todavía ahí vendió mucho don difunto Cayetano, Sí. porque ahí le dejó al difunto Manuel, es cierto. decir, él sí le repartió a todos sus... De hecho, mi papá Sí. tuvo ahí un pedacito, unos terrenos ahí También, para sí. allá. Ujú, Sí, de sí, eso me pero acuerdo. sí, él fue muy... ¿Cuánto agarró? ¿Cuántísimo tiene aquí en la barranca? Decían que eran terrenos y terrenos y terrenos. Sí, pues si todavía tiene, Toño. Me voy a poner listo. Pues sí, ¿cuántos terrenos tiene? Sí, ¿cuánto agarró? Me voy a poner listo. Pero son egoístas. Simplemente una Pero- sobrina mía está casada con un hijo de don, ¿cómo se llama? De sus hijos de Pues Diego. de ellos de los Melgarejo. Pues sí, pero ahora ya, es decir, ya entre hermanos se repartieron ahí, entre Agustín, Diego y Rivelín, no, no, Ángel. Ángel, mi tío Sí, Ángel, sí. sí, que entre ellos tres se repartieron. Pero sí, es lo que le decía yo, me dijo, no, de veras, don Cayetano agarró bastante, no fue tonto. Simplemente, allí donde vive, todo ese era de don Severiano, el mentado, ¿cómo le decían? Gavillero. Gavillero, todo el granero, el gavillero, todo eso se lo agarró don Cayetano. Y fue ambicioso porque
a su hermano, pues eran 3 hermanos, el difuntito Lázaro, Lázaro. el difuntito Daniel, Daniel, Sí, Daniel. y él, eran 3 hermanos, pues los hubieran repartido por partes iguales. ¿Qué le dejó a don Daniel? No, Como casi murió nada. pronto, a él no le dejó. A su papá de usted, a su abuelito de usted, porque pues, también fue más listo y también le ha de haber peleado, pues a mí me corresponde algo. Pero como agarró él, no. Él agarró mucho, vendió mucho y tiene mucho todavía. Ustedes, usted que andan también... Ay Dios, pero no vaya a salir esto aquí si no si vieja No, chismosa. no se la preocupe. señorita se cansa de estar parada, No, muy sentada. ustedes entonces sí también conocieron a mi abuelita virgen, que Sí. también andaba mucho en la iglesia. Sí. Siempre usaba sus botas. Sí, y sus botas nahuas, y su nahua, su y sus vestido largo, ve que delantares, sí, Sí. y su sus vestido. 2 trenzas, pues así Dos usaba trencitas. uno. Y doña Carmelita no. Doña Carmelita era chaparrita, gorda, chapeada, la difuntita, era bien buena gente. Sí, Como también. dice mi hermana, iba mucho de metiche ahí con ella. Mucho Sí. de- Muy bien vestida. Que Sí, andaba la ella sí, difunta muy bien Virginia. vestida, pero Con no, sus pero monos, la sus difunta sacos Carmela ya se peolanes, vestía sí. normal y todo. Yo se los comento por el tema de que ella también me cuentan que era muy apegada a la A la iglesia. iglesia, sí. Y veo Muy que también católica. ustedes también están muy allegados aquí a la iglesia del Rosario. Sí. Incluso se habla de que la familia en general, los Romero ha apoyado mucho las fiestas patronales aquí y eso es de agradecerse. Es lo que porque- podemos saber. Sí, lo que se puede, es para Dios. Exacto. Es para Dios. Él nos porque da tanto. Dicen, ay, no que se lo robe el Padre. Nosotros Es no cosa damos del nada. Padre. Nosotros lo damos de corazón y hacia Dios. Si sea mal manejado, bien manejado, nosotros cumplimos. Él nos da tanto. Sí. Nosotros no damos nada. Sí. Eso sí, Sí. eso que ni qué. Sí. Y ahorita que me platiqué hace un rato, estaba platicando con el padre Noé. Platíquenme sí me gustaría que me platicaran de la barra que está en el altar, En el altar. la que encontraron, porque eso no cualquier iglesia lo tiene y yo no No. sabía. Platíqueles qué era lo que hay en ese altar. Pues yo en realidad voy más poco a la iglesia, como me voy más poco, pero ella sí dice que fue a ver las reliquias No, que estaban sí, ahí. nos los enseñó el padre. Yo fui y en misa nos los dijo el padre que El estaba. altar, quitó el mantel y destapó porque dice que ni cuenta había dado. Entonces quitó el mantel para enseñárnoslo y la sacó enfrente de nosotros. A ver si le entendí al padre. Es una barra, Sí, y lo que grande. le explico, una barra Sí, eh, como de mármol. como de mármol, exacto. Sí, En donde en las esquinas de cada barra Ujú. está una cruz Sí. con un circulito y en el centro también medio de la la barra, barrita, del altar, porque es el altar. exactamente del Es el altar, altar. también hay una cruz y encontraron unas Reliquias. reliquias, Y huesitos. huesitos, digamos que, pero pertenecen ¿a quién? A unos mártires, pero no me acuerdo qué mártir, dijo el padre. Su Uno nombre. recuerdo que se llama Fidel y el otro Félix, creo. Félix y Fidel, que al parecer son mártires romanos, incluso me dijo, y De que, Roma. y que estaban, digamos, adentro Sí. de este, ¿Están? y que es una barra consagrada, que incluso me platicó que, dice la tradición también que cuando untan, o más bien, no sé cómo se echan incienso, queman incienso, Así, un somerio. si el humo va hacia arriba es que es del agrado de Dios, y cuando han hecho eso ahí en el altar, lo hace, que sube el incienso Ajá, sí, para de arriba. forma recta para arriba. Y eso no sabía. Está muy bonita esa parte, que aparte decían que ¿quién fue el padre que la rescató? Porque decían que ya la tenían bueno, el arrumbada. padre Timpo fue el que levantó esa piedra. Tiene muchos años el padre Timpo. Pues yo creo que Bueno, tendrá, pues el padre Noé ya tiene 10 años. Tiene Fue como primero el 14 padre años. Timpo y después fue el padre Pedro, pero el padre Timpo fue el que Sí. levantó la piedra. Sí, porque estaba en el altar y allí la tenían, pero renovaron y la quitaron y le echaron para afuera el tramo de mármol que estaba ahí. Y ya después fue cuando se dio cuenta el padre
Noé. No, el padre Noé. fue el que la... ¿Por qué la descubrió? Padre Noé. Entonces, ¿no el padre Tiempo? No, El padre Tiempo la quitó. el padre Tiempo. ¿La quitó? Pues la puso, no, el padre, no sé qué padre la quitaría y estaba afuera. Pero quien la rescató fue el padre Tiempo. No, Sí. fue el padre Noé, el que destapó los huesitos. Ah, bueno, él los destapó. Y él se dio cuenta. Yo en realidad ahí sí lo... Porque aparte dice Toño. que para esto te hay una nota, ¿no? Una notita en donde dice quiénes son. El que lo y leyó hasta en fue el latín. padre Rodrigo. El de Santa El de María. Santa María. Se lo llevó el padre. Él es muy bueno Sí. hablando en latín, ¿eh? Fue su rector del padre Noé. Sí, él Del fue el padre que Noé se lo los tradució. respeta mucho al padre Rodrigo. Fue ayer, la llevó a él para que él se los traduciera. ¿Qué Sí. era lo que decía? Y él- Hace como 2 años me invitó a una misa en donde la impartió como era antes, en latín. Porque hacían las misas. ¿Ustedes Sí, antes, les tocó? Sí, y de Sí. espalda. ¿Ah, No sí? de frente, sí. no, ¿Cómo era? Antes el padre estaba el altar allá y el padre estaba dando toda la misa hacia allá y uno Hacia el atrás, altar. hacia Sí. el altar. La hacía hacia el altar. Sí, Ya. espaldas. Y uno estaba atrás escuchando la misa y todo era en latín. Pues nomás casi que persinarse, ¿qué podía uno contestar? Sí, la mayor parte era en latín. Sí, La y mayor volteados. Y volteados, o ellos, es decir, nos daban la espalda. Hasta después que cambiaron, que ya la misa fue de Diferente. frente. Sí, Ya. sí. Pero, Eso también lo que acabó siendo, ¿no? ujú, sí. Como era antes. Sí, se antes. Para impartían- repartir una misa, sí, era el las padre misas. estaba de espaldas. Sí, toda la misa en latín. Toda la misa. Y no antes decía- la comunión se recibía en cava. Sí, tenía uno que hincarse Hay que para hincarse. comulgar. Ah, o sea, no, pero no ibas hincada, o sea, te hincabas en el momento. Sí, en Sí, el momento. en el momento. En el momento. Mm. Que les preparaban Todas las la- que iban a comulgar, que iban a pasar a comulgar, había que hincarse todas para Sí, que en pasara el hilerito. padre dando la comunión. Sí, Y ahora no, ahora ya es parado. Muy bien. sí. Y bueno, ya por último, para ya dejarlas descansar y agradecerles otra vez No. nuevamente, cuéntenme de su familia. ¿Quién fue los novios? ¿Se acuerdan de sus novios? Ya no me acuerdo. Yo sí. Mi primer novio fue Rodolfo Tapia, en paz descanse. Ah, Tan ya. buena gente, tan buena gente. De aquí de Santa María. Sí, Sí, hijo sí, de el hijo de don Timoteo. Timoteo Tapia, hermano de Timoteo, Ah, ya. que Sí. murió allá en San Mateo hace poco, murió como unos 2 años, hace como Más. o 3, como 3 años, ¿no? Y Tiene el segundo novio fue su papá de mi hijo. Se veía novio. ¿Usted tuvo nada más un hijo? 2. 2 hijos. Tuve una niña y mi hijo. Que ya en paz descanse. Los dos. Y usted, doña Aurora, cuénteme el nombre de todos sus hijos. ¿Cómo se Sí. llamaban, perdón? ¿Cómo se Mi llamaban hijo sus hijos? se llamaba Florencio Vega Romero. Y mi hija se llamaba Juanita Vega Romero. Tienen mucho de que fallecieron. Mi hijo tiene 11 años. Acaba de cumplir el 10 de noviembre. Y mi hijita sí, ya tiene como, Ella murió como de 2 años. como unos Chiquita. 40 años, yo creo, 50. Más. Sí, mi niña. Ella tiene como 60 años de muerta. ¿Usted cuántos años tiene? 87. Usted es un poquito Tenía más yo joven. 17 años cuando compré a mi niña. Mm, Sí. ¿Y usted tiene que como 80 años? Se llevan 7 años. Sí, casi. ¿Y sus hijos cómo se llaman, doña Aurora? A ver, cuénteme. Es Irma, La más grande. la más grande. Héctor, sí lo conoce, ¿no? Sí, pero eh, pues, la gente no los conoce. Ah, bueno, Héctor, Irma, Héctor, Verónica, Leobardo, Ubaldo y Alejandro. Alejandro, el más chico. Es el más El chiquito. Choco. El chico. El más Que chiquito. también es como su hijo también de usted. Siempre la anda cuidando, ¿verdad? Don Alejandro. Es mi hijo, ahora es mi hijo. Soy madrina de bautizo. Sí. Él. Ah, ya. Sí, soy madrina con mi hijo. Pero siempre desde niño, no porque, digamos, porque por interés ni por nada, no. Fue muy buena. Desde niño fue muy apegado a Él ella. andaba por ella trabajando, que estudió, que según estudiaba, que era, ¿con qué trabajaba cuando en de Cuautitlán? Pero le daban sus sentaditos. Y Trabajaba lo de tornero. así. tornero. Sí, ayudante, no tornero. Y luego Ayudante. después me pasaba a comprar unos bolillitos, pancito.
Y yo le decía, ya llegué, nomás hijo. Y me decía, agárrese un pan. Y le digo, señor, no, hijo, Alejandro, primero es tu mamá y después soy yo. No, me decía, primero agárrese usted. Sí, siempre ha tenido una preferencia. Siempre iba a cualquier parte, padrino, le traje esto. Órale, padrino, venga, Sí. vamos a comer, sí. Siempre, ahora sí, desde que él vivía, vio mucho por ellos. Sí. Y ahora por mayor razón, pues ya se quedó nomás con su tío. Mi compadre Mariano, su esposo, también fue buena gente, muy buena gente conmigo, muy respetuoso, muy respetuoso. Él traía querititos, nopalitos, honguitos de la loma y venía con sus animales, ¿no? Y pasaba a mi casa primero ella. Y luego decía, comadre, mande, mire, traje hongos, sí, compadre. Luego sube, sí, mejor de una vez le dejo. Luego le gustaba mucho el ensarte de nopales, haciendo un palito. Y luego con todo y espinos, me decía, comadre, ¿no quiere nopales? Y yo, después, no, primero usted. Era muy compartido. El corazoncito del nopal, ¿Sí? que tampoco ya no hay, por cierto. Sí, El corazón de sí, nopal. los corazones. Todavía las que vienen vilmas, a vender. aquí ¿Sí? se los Una ya señora. están ahorita en dice que ese los va a tiempo. sacar allá por la ¿En serio? presa de la Concha. Ah. Viera, trae las, ¿cómo se llama? El Trae las corazón penquitas completito. sacadas, bien bonitas. Ay, qué ¿Verdad rico. que el día que venga, su mamá, quién es Meche? Sí, mi mamá es Doña Meche. ¿Sí la conoces? Sí, Ah, como no, sí. sí, cuando fallecieron su familia nosotros fuimos. Sí, siempre han sido Sí. muy Acompañados, buenas sí, personas con mi la mamá. comadre Meche. Sí, al novenario y al entierro y a su misa, siempre está. Sí, Y y- esto, el día que venga, los corazones yo le pongo y se los voy a dejar. órale, sí, vale. Nomás mi mamá nos los hacía picaditos al vapor, los tapaba, los movía y luego nos hacía una salsa de chile de árbol o de chile de ese cascabel redondito con tomatitos asados y órale. Qué rico, con una tortillita recién hecha. Eso ya no hay. Y ya por último, ¿qué recuerdos se tienen de sus papás? Cuando ustedes se acuerdan de sus papás, de su mamá y de su papá, ¿qué recuerdos se le vienen a la mente? Para mi papá fue muy lindo. ¿Por qué? Porque no se podía comer una cosa si no nos convidaba a todos. Se iba a la loma con sus animalitos. Eso sí, le gustaba mucho la barbacoa a mi papá. Ay, qué rico. Mucho. Y mi mamacita no había dinero, pero ya cada 8 días traía su barbacoa de Cortitlán para sus tacos para papá. Entonces le hacía sus taquitos a mi mamá de tortillas hechas, con barbacoa y cilantrito, cebollita y salsita. Una pilera así. Pasaba mi papito a cuidar sus animales a Barrancote. Le decía, hija, va, ven. Agarraba y traía su chamarra y aquí traía su itaquetito. Agarraba y llegaba y decía, anda, hija, agarra un taquito de barbacoa. Mi papá sí. Luego hacía tamales, mamá. Y decía, hija, no te traigo tamales tu mamá. No, papá. No le digas, si llevaba su bolsa para la loma, agarra un tamal. No le digas a tu mamá que yo ella te tiene que dar. Mi papá fue muy caricativo Sí, con fue nosotros. un papá muy cariñoso. Sí, muy Yo a mí cariñoso. jamás, de mi papá jamás, recibí un golpe que me diera. Un manazo nunca me lo dio. No, ¿No? no, fue muy buena gente. Mi mamá sí. Muy compartido. Mi mamá sí, mi papá no. Mi papá era muy buena gente. Es más, era muy chillona. Yo me sentaba en la silla y allí me quedaba dormida. Pero porque me gustaba que él venía y me recogía de la silla, abrazando me llevaba a acostar. ¿A Y para que me poco? hiciera eso, pues yo agarraba y lo hacía. Aunque no estaba yo escuchando que estaban hablando. Y mi mamá, ya se durmió esta niña. Ahorita la llevo a acostar. Nunca me levantó y camina. No, agarraba, me abrazaba y me iba a acostar a la cama. Fue un papá muy bueno. Muy bueno. Son los recuerdos que le trae de su Sí, papá. mi mamá lo hacía así, luego le hacíamos enojar y Ese era más. Bueno, es que nos mesoteaba. después de cuidar todo el día Uy, a sí, muchos tanto hijos, chamaco. sí, yo creo que sí, digo, Sí. no la justifico, pero No, también es un pues poco sí. se entiende, ¿no? Es lo Sí, que digo. sí. Como Y mi mi padre no. madrecita linda, tanta paciencia tuvo para tantos hijos. Es que así antes eran las familias de Uy, muchos sí, hijos, sí, ¿verdad? La verdad que sí. Desafortunadamente ya Ahora no. ya no, ya hay más uno o dos y ya no quieren tener más. No, Le ya dicen no, otro ya niño, para. no, ¿para qué? No, ¿para qué? Y viera qué bonito tener varios hermanos, la verdad. Sí, Cuando se lleva uno. Sí. Sí, te es sientes bonito. respaldado. Porque Exactamente.
En la buena y en la mala están con usted. Sí, porque nosotros siempre no nos frecuentamos estar diario en su casa, no nos Pero frecuentamos siempre nos a lleva. todas sus fiestas que digamos, veces vamos, veces no, pero algún problema, entonces sí, ya nos unimos todos. Una Ahí fiesta, sí. un problema. Pero importa mucho lo que hablábamos hace un ratito, el hecho de estar bien educados, Ya. Yo creo eso de, fue, de- sí, de eso ser fue. personas de bien. Sí, la verdad que sí. Y bien educados, yo creo que eso ayuda mucho. No para- de lujo ni de nada. En Navidad, nomás viera. ¿Verdad? Cuando vivían mi Cuando papá vivía y mi papá y mamá, mamá, sí. nos juntábamos todos. Uníamos 3 mesas de las grandes para poder sentarnos cenar todos. Sí, éramos No, muchos. nos sentábamos. Y es que pues ya íbamos, por ejemplo, yo ya iba con 2 o 3 niños. Mi otra hermana venía con otros 2 o 3 niños o 4 niños. Entonces pues, ya se llenaban las mesas con 3 mesas para cenar a fin de año y 3 mesas para el 24. Qué bonito. Y claro, ¿Qué cada quien era de tamales? traje, una llevaba tamales, otra Antes chabuñuelos no se y acostumbraba llevaba. al ponche, puro café negro con canela. Bueno, Ay, mi qué mamá rico. era que le gustaba eso también. Sí, pero mi mamá no hacía ponche. No, por eso te digo, mi mamá le gustaba eso, no le El gustaba café. hacer el ponche. Le gustaba, Y pues, luego hacemos nos ponche, ponía no, no, en no. la luminaria que le decía uno, la lumbre. Un alumbrador Un alumbrador de mi mamá nos Una echaba. fogata. Bueno, Sí. decía la luminaria. ¿verdad? Solo la luminaria, Ustedes pero así le llamaban la Sí, luminaria. antes en La ese luminaria. tiempo, pero una Mm. fogata. Prendíamos al medio patio una fogata grandotota, y mi mamá le echaba unas calabazas Pero grandotas con una unos hoyos mancuernilla de- y les echaba harto piloncillo y a cocer ahí dentro de la lumbre. No, pues salían bien cocidas. Ay, Llevaban qué así, rico. las retiraban, que se enfriaban a quebrarlas y agarre cada quien lo que quiera de calabaza. Bien Bien rico. sabrosas. Sí, Bien mi rico. mamá nos hacía mucho eso en las Pues qué bueno 24. que se acuerden así. Yo creo que sus papás deben de estar bien contentas de ustedes. Sí, no, mis papás, Nosotros son con nuestros ellos, papás porque nunca. fueron muy buenos, Bien mi agradecidos. mamita. Sí, sí, sí. Bien contentas Así de fue las, nuestra vida. Así fue nuestra de vida. las chicas tan lindas que nos dejó. No, no. Pues bueno, pues, les agradezco mucho de verdad que nos hayan recibido aquí en su casa. De verdad, tuvimos Nosotros nos da mucho gusto también. Que hayan Sí, venido a hayan visitarnos, venido a visitar. Toño, y a platicar un rato con A platicar nosotros, a de la desaburrirnos tantito. que fue lo que fue el nacimiento del Rosario, de esta bonita colonia también. Sí. No es colonia, es pueblo. Pueblo, Es perdón, sí, pueblo, cierto. sí, aquí. No Pueblo, se olvide, tienes porque no razón. somos de... De Colonia, Colonia. fue lo que renunciamos, ¿eh? Siempre, Sí, siempre. Por eso lo cual yo apoyo. Ah, sí. Pueblo, Y- es Sí, pueblo es de pueblo, Rosario. ¿no? Y que pues, nos dejen aquí un poquito de lo que fue, de lo que esperemos que como jóvenes podamos aprenderles de ustedes y que ese tipo de valores se sigan fomentando y que no se pierdan, Claro. porque es importante que no caigamos más en errores que nos han llevado a ser la En sociedad que son. nuestra Sí, que ya no. Que- Ya no es que afan- sociedad, ya es que- suciedad. Que ya es sociedad Pues, donde sí. el respeto ya no hay, la sana convivencia ya no hay, y bueno, estamos para mal. Es la intención de este tipo de videos, que aprendamos de las personas a las que antes se les veneraba, se les respetaba, Sí. nuestros adultos mayores, y porque tarde o temprano quizá ellos tienen la fortuna de que llegaron a la edad, nosotros ya no sabemos, ya hoy podemos subir a una combi y ya no sabemos O al si rato. el que viene ahí viene enojado y Ahora trae los una, infartos un- también. una pistola o un cuchillo y nos dice adiós. De verdad que esperemos tener la dicha de llegar a la edad Hay que que ustedes pedirle tienen. mucho a Dios. Sí. Y esto Hay es que muy pedirle importante, mucho a este tipo de entrevistas, porque lo que queremos es que otra vez regresemos a valorarlas a ustedes Gracias. y que después vengan otras generaciones y aprendan A a valorar valorar a a sus sus- papás, a sus abuelos, y que Sí. no se pierda esto para que Esa educación, sigamos ese queriendo. respeto. Sí. Pues, Gracias, don mil, Toño. mil gracias, doña Aurora, doña Ingracia, Muchas mil gracias, gracias. gracias, Me da un gusto, Toño. me siento honrado y nuevamente Nosotros platicar con también. ustedes. Qué bueno. Que Dios me las bendiga mucho, Igualmente, Toño. que cuídense Diosito te mucho cuide. y no sé, igual y para el otro año vengo otra vez a darles otra lata y Si así, Dios nos y deja. así muchas veces. ¿Sale? Cuando Bueno, pues guste. nos despedimos, muchísimas gracias amigos, pues Qué aquí tienen gracias. a estas dos guapas señoritas. Les agradezco mucho, seguimos en contacto, no dejen de seguirnos y bueno, pues nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, hasta luego, bye.